Hola, Clarita, por favor. Sí, Señor, gracias en esta noche porque estamos reunidos y te pedimos, Señor, que seas tú el que escuadriñes nuestros corazones y nos des el entendimiento que tú nos quieres transmitir a través de tu palabra, Señor. También te pido porque lo guíes para que nos dé la clase. Gracias te doy en el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 La vez pasada estuvimos platicando sobre cómo Jesús iba a dividir a la gente, que iba a causar división entre aquellos que confiaban en Él, y al dar testimonio, pues cómo iba a causar división entre sus familias y cosas por el estilo, iban a ser perseguidos. Y comentaba yo que llegan los discípulos de Juan el Bautista y le dicen: oye, dice Juan el Bautista que si tú eres el Mesías, ¿no? O que si hemos de esperar a otro. Y entonces él le dice de todos los milagros que estaba haciendo y cómo coinciden con aquello que decían las profecías, ¿no? Y entonces, bueno, pues les dice él más adelante que qué es lo que fueron a ver al desierto. Y dice: fueron a ver una persona con ropas elegantes, o vinieron a ver un profeta. ¿Qué es lo que vinieron a buscar? Y entonces les dice algo que para que les quede claro, les dice que él era el Mesías, que Juan el Bautista era aquella persona de la cual las profecías habían dicho hasta este entonces que iba a venir a profetizar sobre precisamente el Evangelio, que iba a profetizar sobre el arrepentimiento de pecados y demás, para que la gente se convirtiera y creyera, ¿no? Y más adelante también dice que Él es el Mesías, así como ellos ya conocían. Platicábamos de que ellos ya conocían del Mesías, ya sabían que las profecías estaban divididas en dos partes, entre lo que era el Mesías humilde y el Mesías reinante. Y una vez que Él se hace presente, entonces es manifiesto, ¿no?, que Él es el Mesías en esas profecías, que la mitad de las profecías. Cuando estaba el Mesías humilde y el Mesías reinante. Entonces, ¿qué pasaba aquí? Que conforme iban pasando los hechos, la gente se iba dando más cuenta de qué profecías se estaban cumpliendo y qué profecías faltaban por cumplirse de las dos venidas que hay del Señor Jesucristo en la Biblia. Entonces, y Él les dice, ¿no? Ustedes son como esos jóvenes que se ven en el espejo y que al darse la vuelta, porque les explica todo eso, y dice: y ustedes a veces son como esas personas, esos jóvenes que se ven en el espejo y cuando se giran ya se les olvidó lo que habían visto. Y es igual todo esto que Él les enseña, todo esto que ya habían visto, pues Él les estaba anunciando que pues igual en cuanto se fueran de ahí, pues que iban a olvidar lo que habían estado aprendiendo, por eso tan importante que el Señor les había platicado en esos momentos. No, es que es en el 11, ¿verdad? Es en el 11:16. Dice: mas a qué los compararé. En el 11:16 de Mateo dice: mas a qué compararé a esta generación. Es semejante a los muchachos que se sientan en las plazas y dan voces a sus compañeros diciendo: ¿os tocamos flauta? Dice: os tocamos flauta y no bailasteis, y endechamos y no lamentasteis. Esto de les tocamos flauta y no bailaste quiere decir, les anunciamos, por ejemplo, les anunciamos algo y pues no reaccionaron, ¿no? Les anunciamos algo bueno o hicimos fiesta y ustedes no bailaron, no reaccionaron. Es lo que les está diciendo con respecto a primero les dice de verse en el espejo, luego les dice de verse de estas flautas y demás, y que pues no reaccionaban los jóvenes, no bailan. Y después les dice que os endechamos
y no lamentáis, o no os lamentasteis, ¿no? Y no lamentasteis. Esto de endechar quiere decir cuando dicen dichos o cuando dicen canciones que son de lamentaciones o cosas así, y por eso dicen que y ellos no lloran o no se lamentan con estas canciones de lamento. Quiere decir el Señor que a pesar de que les dice las cosas, pues ellos no las alcanzan a comprender en su totalidad, en todo el contexto, ¿no? De lo que el Señor les está avisando que está sucediendo en su venida y lo que va a suceder más adelante. Entonces, ya cuando Él vaya a ser crucificado y para la segunda venida del Señor. Entonces, esas son las tres referencias que les hace el Señor Jesucristo respecto a estos mensajes o esto que le había contestado a los apóstoles a los apóstoles de Juan el Bautista. Entonces, ¿por qué escondiste estas cosas? Bueno, le está dando gracias a Dios y le dice, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Ahí decíamos que todas esas cosas tan complejas a veces son muy simples de entender, realmente son tan simples que a veces las puede entender un niño, ¿no? Pero ¿qué necesitas tener para poder confiar o creer en las cosas de una manera simple? Pues a veces tener ese espíritu de niño, ¿no? Esa simpleza, esa nobleza, esa credibilidad que muchas veces tienen los niños hacia las personas, hacia las cosas, ¿no? Y dice, más adelante en el 27 dice, todas las cosas me fueron entregadas a mí, entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni el Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien Hijo quiere revelar. Entonces, veíamos antes, en capítulos anteriores, que la fe es dada por Dios, y Dios, como parte de esta Trinidad, esto ya no lo vimos en la clase pasada, como parte de esta Trinidad, también a través del Señor Jesucristo, pues Él permite que nosotros podamos conocerle, que nosotros podamos entender el plan de salvación del Señor Jesucristo y que nosotros podamos llegar a ese nivel de fe. Pero aquí es uno de los pocos, o es el único, donde dice que realmente también el Señor Jesucristo te da a conocer, ¿no? Esta parte de la fe, que es se podría decir la revelación de la salvación a través del Señor Jesucristo. Y después veíamos que cerraba diciendo, venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga, ¿no? Entonces, veíamos esa parte que pues ya habíamos estado analizando, que cuando llevas una relación continua en el Señor Jesucristo, una relación continua con esta unción del Espíritu Santo, con la dirección del Espíritu, y llevas una relación de aprendizaje de la palabra, entendiendo la palabra, entendiendo lo que Dios quiere para tu vida, en esa relación se hace fácil sujetarte o llevar el yugo que el Señor te da, ¿no? Que es el de obediencia, el de actuar conforme a sus planes, el de actuar de forma coherente, el de aprender y el de enseñar y el de todas las cosas que se van dando, y que el de hacer el bien a los demás, y todo eso se vuelve algo más cotidiano, se va volviendo algo fácil de hacer, como podría decir tal vez una rutina de vida. Entonces, empezamos en el capítulo 12 de Mateo, y por favor, Gaby, lees del 1 al 8. Sí, claro. Dice, los discípulos recogen espigas en el día de reposo. En aquel tiempo iba Jesús de los sembrados en un día de reposo, y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Viéndolo los fariseos le dijeron, he aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Pero él les dijo, ¿no habéis leído lo que hizo David con él cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? Como entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición
que no les era lícito comer ni a él ni a los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes? ¿O no habéis leído en la ley, como en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa? Pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Y si supieseis qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenaréis a los inocentes, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Las anotaciones, pues ya lo saben, el día de reposo era el sábado, y que a veces creo que ellos tenían permitido tener trayectorias, creo que menores a 1 kilómetro. No podían caminar más el día de reposo y no podían hacer actividades, y entre las actividades era hacer ningún tipo de trabajo que implicara algún esfuerzo, ¿no? Algún tipo de trabajo. Entonces, cuando a él le reclaman que por qué sus discípulos están teniendo el trabajo de arrancar las espigas para comer, le dicen, ¿no sabes que eso no está permitido? Y entonces él les hace referencia cuando David entra al templo con los que con él estaban y comen de los panes que solamente estaban consagrados para el sacerdocio. Y déjenme decir que, y no siempre, en la ley, cuando vemos la ley, si no me tengo entendido, si los sacerdotes comían a destiempo o llegaban a comer de los panes del templo, nada más por comer, eran condenados. Estaba ahí sentenciado, creo que a muerte, si no mal recuerdo. Y entonces, ni aún el sacerdocio podía comer cuando quisiera de sus panes. Sin embargo, llega David, y sabiendo David de esta ley, por supuesto, llega David, come él y los hombres que con él estaban, y sin embargo no les pasa nada. Y más adelante dice cómo los sacerdotes también profanaban. Se suponía que el templo, pues también no podían entrar cualquiera. Por tribus estaban asignadas ciertas funciones, todo eso ya lo leímos, todo esto que estamos platicando ahorita. Estaban asignadas las funciones, entonces de momento podían entrar unos para el aseo, otros para los panes, otros para las velas, el incienso y así, y para la limpieza por familias y por grupos, estaban por grupos de familias. Entonces así se iban relevando el trabajo del templo. Entonces tampoco podían estar profanando como quiera que fuera el templo, y sin embargo también entraban y salían, y pues no era tan fuerte. Y después les dice él, y lo dice al final del 5, ¿no? Dice, y son sin culpa, o sea, entran y salen como en su casa y son sin culpa, o sea, no tienen pecado, no tienen culpa. Dice, pues les digo que uno mayor que el templo está aquí, refiriéndose al Señor Jesucristo, ¿no? Y les dice, y si supieran lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenarías a los inocentes. Y esto abarca todo lo que decíamos y hemos leído en los libros anteriores. ¿Se acuerdan que cuando el Señor les decía en las profecías que los culpaba por la falta de misericordia y porque malversaban la palabra, y porque también las acciones, y porque oprimían a las viudas y a los huérfanos y todo ese tipo de cosas? Cuando Gaby dijo que eran medio malvaditos, entonces entonces esa situación luego la vimos ahora que estábamos empezando a ver Mateo, cuando hablaba del ayuno, de cómo debe uno ser, la actitud de la ofrenda, la actitud del ayuno, de las buenas obras y demás, que el Señor lo hacíamos nosotros en lo oculto, o que los están invitados a hacerlo en lo oculto, para que el Señor los alabe o los exalte en lo público, ¿no? Y entonces él cierra o termina con el 8, dice, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Aquí se refiere a que porque el Mesías, el Cristo, ya lo habíamos platicado, que se conocía como el Hijo del Hombre, es como si Dios hubiera dicho, porque el Mesías es mayor que el día de reposo, ¿no? Y para ellos quedaba claro que ese era, así se hacía llamar, así lo conocían en las ciudades por donde él iba pasando, en los pueblos, porque
vimos cuando llama a los apóstoles que ellos ya pensaban que él era el Mesías, y después cuando él va con la samaritana, ya lo habíamos comentado, que también le dice, bueno, sí sabemos que va a venir el Mesías, y etcétera, etcétera. Entonces ya conocían los planes y las profecías del Mesías. Entonces cuando él se dice que él es el Hijo del Hombre, o en otras palabras que él es el Hijo de Dios, era solamente una asignación hacia el Mesías, ¿no? Era una referencia hacia el Mesías. Gelita, ¿te lees la que sigue, por favor? El hombre de la mano seca. Pasando de allí, vino a la sinagoga de ellos, y he aquí había uno que tenía seca una mano, y preguntaron a Jesús para poder acusarle, ¿es lícito sanar en el día de reposo? Y él les dijo, ¿qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja, y si ésta cayere en el hoyo en día de reposo, no le eche mano y la levante? Pues, ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? Por consiguiente, es lícito hacer el bien en los días de reposo. Entonces dijo a aquel hombre, extiende tu mano. Y él la extendió, y le fue restaurada sana como la otra. Y salidos los fariseos, dieron consejo contra Jesús para destruirle. Pues veíamos que los fariseos eran muy legalistas, ¿no? Ya lo hemos visto en varias ocasiones. Ellos se dedicaban a tratar de ser muy ortodoxos, ser muy legalistas, ser muy cumplidores en las cosas que les convenían de la ley, ¿no? Se encargaban de revisar que se cumpliese la ley. Entonces, él sale de donde estaba en el capítulo, en la parte anterior, y se dirige a la sinagoga. Y entonces se encuentra a un hombre con la mano seca y le dice, empieza él a preguntarles a ellos, les dice, ¿es lícito o es permitido sanar en día de reposo? Ellos siempre decían que no. Les digo que ningún esfuerzo, nada se podía hacer en el día de reposo. Y entonces él les dice, ¿no? Dice, ¿qué hombre de ustedes que tiene una oveja o un buey y se les va a caer en un hoyo en el día de reposo, pues no le va a echar la mano para sacarla, ¿no? ¿Por qué? Pues por el valor que significaba, lo que representaba. Y entonces dice, ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? Y dice, por lo mismo, pues si es lícito sanar el día de reposo. Y entonces le dice al hombre, extiende tu mano, y cuando él extiende, le restaura la mano igual que la otra, o sea, le sana, las dos manos le quedan sanas. Y entonces, cuando salen los fariseos de aquí, pues empiezan a hablar contra de él, empiezan a confabular y demás, ¿no? Pero bueno, esto no es más que la aclaración de por qué el día de reposo, por qué el valor, ¿no? Oscarito, ¿lees el capítulo 12, el versículo 15, por favor? Cuando Jesús supo esto, se alejó de ahí, pero mucha gente lo siguió y él los sanó a todos, aunque les encargaba con firmeza que no lo descubrieran, para que se cumpliera lo dicho por el profeta Isaías. Este es mi siervo a quien he escogido, mi amado en quien se complace mi alma. Pondré mi espíritu sobre él y a las naciones anunciará juicio. No disputará ni gritará, ni nadie oirá su voz en las calles. No quebrará la caña cascada, ni apagará la mecha humeante, hasta que haga triunfar la justicia. En su nombre esperarán las naciones. Aquí no está haciendo ninguna referencia más que al salir de él de ahí empieza a anunciar y a predicar, hablaba, platicaba, sanaba a la gente que lo seguía, ¿no? Y entonces él les encargaba que cuando él, una vez que lo sanaba, pues que no dijeran nada. Pero ellos de todas maneras lo hacían porque se tenía que cumplir la palabra donde él decía, he aquí mi siervo, a quien he escogido, mi amado, en quien se agrada mi alma, porque mi espíritu está sobre él, ¿no? Entonces, hasta ese punto
se ve normal, nada más que al estar el Espíritu sobre él dice, y a los gentiles anunciará el juicio, o sea, el arrepentimiento de pecados y demás que tenían hasta entonces como mensaje. Dice, y no va a contender, no se va a poner a discutir, ni va a gritar o a vociferar, como dice, para que la gente lo escuche, sino simplemente él va a estar, ni siquiera iba a estar en las calles, dice, ¿no? Sino que iba a estar, como vemos, casi siempre era en las afueras de la ciudad o cosas así, cuando él daba los mensajes de salvación. Y dice, la caña cascada no quebrará, o sea, no va a forzar las cosas, y dice, la mecha que humea, o el pábilo que humea, no se va a apagar, ¿no? Entonces, dice, hasta que saque a victoria el juicio. O sea, ni las cosas se van a quebrar, no se va a apagar la mecha, hasta que él haya anunciado esto, ¿no? Una vez que él anuncia esto, no antes de que él lo anuncie. O sea, va a ser una forma rápida, es lo que yo entiendo que están diciendo, y lo va a hacer de una forma rápida. Y después dice al final, y en su nombre esperarán los gentiles. Una vez que todo esto es anunciado, aquellos que creen, pues están esperando en su nombre hasta nuestras fechas, ¿no? Ahora las gentes que hemos creído, pues seguimos esperando hasta que sea la fecha de su venida. La blasfemia contra el Espíritu Santo dice, entonces fue traído a él un endemoniado ciego y mudo, le sanó de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Y toda la gente estaba atónita y decía, ¿será aquel hijo de David, o sea, el Mesías? Dice, mas los fariseos al oírlo decían, no echa fuera a los demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido, ¿cómo pues permanecerá su reino? Y si yo echo fuera a los demonios por Belcebú, ¿por quién los echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Pero si yo, por el Espíritu de Dios, echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Porque ¿cómo puede alguno entrar en casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Entonces podrá saquear su casa. El que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no le será perdonada. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado, pero al que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado, ni en este siglo ni en el venidero. O haced del árbol bueno su fruto bueno, o haced del árbol malo su fruto malo, porque por el fruto se conoce al árbol. Generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Mas yo digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Okay. Qué fuerte. Y el último, qué fuerte. Sí, el último sí. versículo. Esto empieza con lo que primero la gente lo reconoce, y al ver todas las cosas que él hace, dice, ¿será el hijo de David? Como yo les decía, el Mesías, ¿no? Ven cómo ya lo reconocían, como dicen, ¿será el Mesías? Claro que los fariseos pues, se enojan y dicen, por Satanás o por Belcebú, echa fuera a los demonios. Y entonces, pues el Señor Jesucristo les dice que pues, todo reino que es dividido contra sí mismo no puede permanecer, y que lo otro que les dice es que el que quiera saquear a la casa de un hombre fuerte, pues primero tiene que atarlo, ¿no? Esto quiere decir que pues no puede ser él mismo, no puede ser su misma fuerza
la que lo sujete, sino que tiene que ser alguien más quien venga a sujetarlo, alguien más que tenga que atarlo para poder saquear su casa o reprenderlo o lo que vaya a hacer. Entonces, y a eso se refiere el Señor, dice, pues no puede ser la misma fuerza que genera, ¿no?, la que te sujete, sino tiene que ser alguien externo, alguien más tiene que venir. Dice, y entonces dice en el 28, dice, pero si yo por el poder de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. ¿Por qué decía esto? Porque pues como decíamos que a Juan ya le había dicho todos los milagros que estaban profetizados que iba a ser el Mesías, y él empieza a hacer todos esos milagros para decirle a Juan el Bautista que él era el Mesías esperado. Lo mismo les está diciendo en esta parte, donde les dice, y como por los milagros que yo estoy haciendo por el Espíritu Santo, porque ya les había comentado que si no venía de Dios, pues muchas veces los milagros no se podían hacer, ¿no? Como sucedió con el ciego, que le decía, pues si es de Dios o no, pues yo no sé, yo solo sé una cosa, que antes era ciego y ahora veo, ¿no? Entonces es lo mismo. Y él les dice, ustedes saben que si no es por parte de Dios, no se pueden hacer milagros. Entonces, él se está haciendo referencia a todo esto que ya conocen como una plataforma, como un hecho contundente o la base de la creencia judía, que los milagros se tenían que hacer por medio de Dios. Entonces, cuando él les dice, ya ha llegado a vosotros, ¿no? El reino de los cielos ha llegado a vosotros. Cuando él dice que el reino de los cielos ha llegado, es que se refiere a que está haciendo referencia a los milagros de Cristo, está haciendo referencia a que tenía que ser de Dios y a que el Evangelio y los milagros pues tenían que ser por parte de Dios. Les dice, el que no es conmigo, en el 30 dice, el que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo recoge, no recoge, desparrama. Eso quiere decir que el que no esté con el Señor, pues no le ayuda o no le sirve, o no es como la higuera que no da frutos, pues por el estilo. Y después dice otra cosa muy parecida, dice, el que no está trabajando conmigo, lo que produzca, lo está desparramando, lo está desperdiciando. No importa cuánto produzcas, no importa qué es lo que hagas, cualquier cosa que hagas de más, todo se va a perder porque lo estás invirtiendo en cosas que se van a quedar en este mundo, ¿no? Por eso dice dice en la mitad del 30, el que conmigo no recoge, desparrama. Y después dice en el 31 que todos los insultos pueden ser perdonados y demás, aún los insultos al Señor Jesucristo, pero el insulto hacia el Espíritu Santo es el único que no va a ser perdonado, ¿no? Dice, todo pecado o blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu Santo no le será perdonada. Cualquiera que dijera alguna cosa o alguna palabra contra el Hijo del Hombre, o sea, fíjense, contra el Mesías, dice, le será perdonado. Pero el que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. O sea, las blasfemias contra el Espíritu Santo no son perdonadas nunca. El Espíritu Santo generalmente desarrolla en nosotros acciones buenas, razonamientos buenos, actitudes buenas, o tratar de entrar en esos contextos. Y lo mismo sucede con los árboles, la gente, las gentes buenas pues dan cosas buenas, los árboles buenos dan buen fruto y los árboles malos pues dan mal fruto, ¿no? Y entonces lo dice claramente. Dice, porque de la abundancia, en el 34 al final dice, porque de la abundancia del corazón, ¿no? Habla la boca. Entonces, una cosa son las acciones y otra cosa es lo que hablas y están, pero a pesar de eso, pues están íntimamente ligados, ¿no? Que es lo que decíamos de cuando nosotros aprendemos la palabra, la que sabemos, conocemos, meditamos en ella y demás. Eso va creando que nosotros tengamos cierta actitud de complacencia hacia nuestro Dios, y eso también hace que esas acciones, esas cosas que accionamos se vuelvan monótonas para nosotros, en el sentido de que son rutinarias, se van volviendo más rutinarias, pero nos van dejando
como dice el refrán, ¿no? Que la experiencia hace al maestro, algo así. Entonces, y eso sucede, ¿no? Conforme vamos experimentando, conforme vamos haciéndonos más capaces, tanto en la obediencia como en la lectura. Y eso, pues, es de lo que está lleno en nuestro corazón y eso es de lo que habla nuestra boca. Y así es como obtenemos, no solamente de palabras, sino muchas veces de hecho, los buenos frutos. Y por lo mismo dice después, por eso, que primero habla del corazón, de lo que habla, y después dice seguido que el hombre bueno, en el 35 dice, el hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Ahí es lo que yo decía, el hecho del conocimiento va complementado con las acciones. Y dice, mas yo digo, toda palabra ociosa que hablen los hombres de ella darán cuenta en el día del juicio, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado, ¿no? Lo que dice básicamente es que el Espíritu nos guía y de lo que está lleno nuestro corazón debe ser de las cosas de Dios, del Espíritu, y eso va a permitir que tengamos buenas acciones o buenos frutos, básicamente. Y que eso, de lo que hablemos o de lo que hagamos, pues vamos a dar cuentas delante del Señor, ¿no? Ok, Clarice, por favor, del 38 al 42. Entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos, diciendo, Maestro, deseamos ver de ti señal. Él respondió y les dijo, la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás, porque como tuvo Jonás en el del gran pez 3 días y 3 noches, y será el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán porque ellos se arrepentirán a la predicación de Jonás. Y aquí más que Jonás en este lugar. Y aquí que Jonás en este lugar. Aquí más que Jonás. La reina del sur se levantará en el juicio con esta generación y la condenará porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. Y aquí más en este lugar. Después de esto, se supone que todavía estaban en el mismo lugar y entonces él se refiere hacia los escribas y hacia los fariseos, que ya más o menos hemos dicho de cuáles eran sus funciones. Ellos le dicen que quieren ver, tanto los escribas como los fariseos, les dicen que quieren ver una señal. Y entonces él le dice, esta generación mala, porque ya habíamos visto que desde sacerdotes, escribas, fariseos, todo el mundo, gobernadores, todo el mundo hacía el mal, lo habíamos estado viendo en la historia con las profecías. Dice, esta generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no les será dada, sino la señal del profeta Jonás. ¿Cuál era la señal del profeta Jonás? Y él la va a explicar más adelante, pues era que así como Jonás estuvo tres días en el vientre del pez, que Gelita decía que era una ballena, que ese gran pez era una ballena. Entonces, como está 3 días, así dice
estará el Hijo del Hombre. Esto ya lo dice en el 40 y es muy importante porque el Señor Jesucristo les está avisando de la señal, ¿no? Como diciendo, sí van a ver una señal, pero la señal va a ser precisamente que yo soy el Mesías, ¿no? Que yo soy el Cristo y que voy a reencarnar. Porque cuando el Señor Jesucristo reencarna, que lo vamos a ver más adelante, cuando vienen los guardias y les dicen, no, es que vino un ángel y demás, y ellos les pagan porque ellos digan que fueron los apóstoles los que vinieron y abrieron la tumba del Señor Jesucristo y se lo llevaron. Ahí es cuando tanto escribas como fariseos como sacerdotes que estaban coaludidos se van a dar cuenta de que efectivamente el Señor Jesucristo había resucitado y que habían venido los ángeles, ¿no? Entonces les dice, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Entonces, el Señor Jesucristo también les avisa, como lo dicen algunos otros pasajes, que el Señor Jesucristo tiene que bajar al Seol por las almas que estaban en el seno de Abraham, y también la Biblia dice que la muerte no lo puede retener porque Él es libre de pecado, ¿no? Entonces tenía que bajar, como que quiere decir como que a pasar lista, a ver si va a ser enjuiciado o no, y al ser libre de pecado, pues la muerte no lo puede retener, y Él se dice que se le va también por las almas que estaban en el seno de Abraham, que era algo de lo que hablábamos, creo que en este o en el anterior, en la clase anterior o en la otra, hablábamos de precisamente el valor de las almas, ¿no? De qué es realmente lo que Satanás quiere, qué quiere el Señor que nosotros guardemos, son estas almas que estaban en el seno de Abraham y que pues ahora están según yo, están presentándose directamente en la presencia del Señor hasta que seamos todos transformados. Y entonces les dice en el 41, los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y le condenarán porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás y aquí más que Jonás en este lugar. Entonces fíjense, Jonás había ido a decirles a los de Nínive que se arrepintieran, ¿no? Y se arrepienten los de Nínive. Y después vemos que Nínive más adelante parece que son castigados, ¿no? Y estábamos en ese entredicho de que pues parecía que sí, primero había sido lo de Jonás y después parece que habían vuelto a las andadas y que por eso fue que que el Señor los castiga, ¿no? En Nínive. Y les dice, si se presentó el profeta Jonás y les dice que están a punto de ser castigados por Dios y todos se ponen en silicio y se convierten y demás, dice, y aquí hay uno mayor que Jonás, que es el Mesías, y que les está diciendo que se arrepientan de sus pecados, y como no se arrepienten ustedes de sus pecados, pues déjenme decir que los de Nínive que se arrepintieron van a venir y los van a enjuiciar. Ellos los van a enjuiciar por incrédulos. Porque mientras que Jonás solamente fue y les dijo que era una profecía de Dios, estos que estaban viendo al Mesías en carne y hueso, pues no lo podían creer, a pesar de todos los milagros que hacía, y a pesar de que, como veíamos anteriormente, pues le preguntaban si él era el Mesías, ¿no? Entonces, ya tenían muy claro que él estaba representando al Mesías. Después dice, la reina del sur, en el 42 dice, la reina del sur se levantará en el juicio con esta generación y la condenará, porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón, y he aquí más que Salomón en este lugar. Entonces, vuelve a hacer una comparación. Primero les dice, si oyeron estos las profecías de Jonás, y esta que oyó las andanzas de Salomón o los testimonios de Salomón o sobre la sabiduría de Salomón, y ella vino desde el otro lado del mundo.
a oír la sabiduría de Salomón, le dice, pues cuánto más, ¿no? Ustedes, se suponía que esta reina venía más o menos, creo que algunos dicen que de África. Entonces dice, si esta vino desde tan lejos para escucharle la sabiduría y demás de Salomón, y ustedes que tienen aquí a una persona mucho más importante que Salomón, mucho más sabia que Salomón, no la escuchan, pues esta reina también va a venir a apreciarlos, ¿no? ¿Tienen alguna duda o algún comentario? No. Ok. Después dice el espíritu inmundo que vuelve. Vas, Gaby, por favor. Sí. El espíritu inmundo que vuelve. ¿Hasta dónde, hermano? Esa parte nada más. Los 4 versículos. Sí. ¿O 3? Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. Entonces dice, volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega la halla desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran ahí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. Dice algo que, como a veces lo dicen las parábolas o cosas así, hay algo que nosotros de FAO ignoramos. Y es que cuando alguien llega a tener un espíritu inmundo, puede ser de muy pequeño, puede ser muy grande, puede ser un pensamiento, puede ser algo inmundo, puede ser un pensamiento o algo inmundo, no puede ser el diablito que te está hablando aquí. Entonces tú lo resistes y se va, pero anda vagando, va junto a otros 7 iguales o peores que él, ¿no? Y regresa y te ataca con más fuerza. Si en algún momento tú ya habías perdido la batalla, te espera una batalla mucho más fuerte. Y si no la habías perdido, pues es la intención de que la pierdas, ¿no? Por eso va a reforzarse. Pero bueno, a lo que voy es que eso nos debe de invitar a nosotros a ser constantes en la preparación, constantes en la fuerza, más constantes, no constantes, ser más constantes, o sea, cada vez buscar más de Dios, cada vez buscar más entender, más capacitarnos, conocer más a fondo qué es lo que quiere Dios de nosotros, ¿no? Como dice el pasaje que dice que dejemos atrás los rudimentos de la fe. Entonces, eso es lo que ¿cuál era dejando atrás los rudimentos de la fe? Es que la invitación es a que crezcamos. Esa es una de las cosas que el Señor nos deja ver, algo que muchas veces puede pasar inadvertido para nuestra vida cotidiana, pero que debemos de saber que pues estamos invitados a fortalecernos porque el espíritu inmundo también está invitado a fortalecerse y ya sabe cuál es la mecánica. Y lo otro es que les dice que a esta generación mala, a estas gentes que tuvieron esos malos pensamientos, esas malas acciones y demás, pues les espera algo peor, o sea, van a tender a ser peores cada vez, ¿no? Y obviamente pues hasta el tiempo así, no que va por generaciones va a ir creciendo, sino que yo lo entiendo como que va a empeorar su situación de momento en esa generación y tal vez en algunas generaciones posteriores, pero bueno, es algo que les va a acontecer, ¿no? Que si así son malos, pues van a ser peores todavía. Gaby, Gelita, ¿puedes leer del 46 al 50? Sí, dice, la madre y los hermanos de Jesús. Mientras él aún hablaba a la gente, he aquí su madre y sus hermanos estaban afuera, y le querían hablar. Y le dijo uno, he aquí tu madre y tus hermanos están afuera, y te quieren hablar. Respondiendo al que le decía esto, dijo, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos,
porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre. Ok. Esto es un versículo que utilizamos mucho para aquellos que quieren poner a María por sobre la vida de Cristo, como una deidad superior a Cristo, ¿no? Y cuál es el valor que Cristo, que sí era el Mesías, que era reconocido como el Mesías y que sabemos todos que es el Hijo de Dios y que fue hecho carne para salvación de nuestros pecados y demás, y que es parte de la Trinidad de la que se habla en la Biblia. Cuando van a buscarlo, María y sus hermanos, y que le dicen pues, que están afuera, él les dice: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia los discípulos que estaban dentro de la casa, que estaban escuchando el mensaje que les decía: he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre, ¿no? Hay otros pasajes donde dice que también ya no hay un género, ya no hay una nacionalidad, ya no somos ni judíos, ni griegos, ni gentiles, ni nada, y que ya no hay hombre ni mujer. Delante de Dios somos un ente, somos una alma, y todos con el mismo Espíritu de Dios, que es el que nos da discernimiento, y todos con el mismo nivel, la misma autoridad, el mismo discernimiento de la palabra, ¿no? Entonces, el Señor lo que está haciendo aquí es decir algo muy parecido. Dice: ya no tengo ni padre, ni hermano, ni hermana. O sea, todos, si se fijan, todos quedan en el mismo contexto. Porque entonces podríamos decir que el hombre es superior a la mujer, pero que la madre de ese hombre pues es superior a ese hombre, ¿no? ¿Sí me explico? Si nos sujetamos a autoridades. Entonces, y que esa mujer está sujeta al padre de ese hombre, pero que a fin de cuentas esa mujer que era superior queda aquí también contemplada en un mismo nivel. Dice: esta es mi hermana, mi hermano y mi madre. Todos ustedes son mi madre, mi hermano, mi hermano, mi hermana y mi madre. O sea, todos estamos al mismo nivel, siempre y cuando estemos dentro de la voluntad de nuestro Dios. Ok, después dice el 13. Clarice, ¿te lees la parábola del sembrador, por favor? Del sembrador. Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Se le juntó mucha gente, y entrando él en la barca, se sentó, y toda la gente estaba en la playa, y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: he aquí el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron, pero cayó entre lugares donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra, pero salió, quemó, y porque tenía raíz, se secó, y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y ahogaron, pero parte cayó en buena tierra, y dio fruto, cuál a 100, cuál a 60, y cuál a 30 por uno. El que tiene oídos para oír. Está Jesús, ya lo habían llamado y demás. Dice que se sale de la casa, camina hacia la orilla de la playa, se sube a la barca, y la multitud de la gente que va a escucharlo, se queda en la orilla de la playa, ¿no? Y entonces él les empieza a decir a la gente, les empieza a decir muchas cosas y muchas parábolas. Pero una de las parábolas que está referida, les dice
el sembrador salió a sembrar y mientras sembraba parte de la semilla cayó junto al camino y vinieron las aves y la comieron, parte cayó en el pedregal, etcétera, etcétera. Ya lo leyó Clarita. Pero ya no lo voy a comentar esto porque lo que sigue es precisamente la explicación, ¿no? El Señor Jesucristo les daba las parábolas, pero no les daba la aclaración muchas veces y luego les dice a los apóstoles que es porque pues no es para todos la palabra, ¿no? No es para todos la profecía. Creo que ya lo habíamos visto en algunos versículos anteriores. Y entonces, en el 10 dice, entonces acercándose los discípulos le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? Y él les responde, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Porque a cualquiera que tiene, se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene, le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan y se conviertan y los sane, ¿no? O sea, esa parte está muy padre, está en Isaías 9, digo en Isaías 6, y dice después, pero bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen, porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Entonces, esta parte está muy padre, porque aquellos que habían profetizado 700 años antes, por ejemplo, como en el caso de Isaías, acerca de la venida del Señor Jesucristo, o 1000 años antes, cuando David, y que también estaba profetizado sobre que de David era la descendencia del Señor Jesucristo, y todo eso, apenas estos discípulos lo están viviendo en carne propia, en una manera directa, ¿no? Y por eso el Señor Jesucristo ya les había confirmado que Él era el Mesías, y por otro lado les empieza a confirmar que muchos de los profetas, mucha gente hubiese deseado estar viviendo ese momento con el Señor Jesucristo, que por eso para ellos, para los discípulos, para que ellos pudieran llevar el mensaje, entenderlo mejor y demás, hacer el trabajo que les esperaba, era por lo que el Señor no solamente les tenía que decir la parábola, sino que también tenía que explicársela. Y aquellos para los que no estaba preparada la palabra, pues tenía que decírselo por parábolas, para que aquellos que pudieran entenderlo, lo entendieran a través del Espíritu como un mensaje de profecía o un mensaje de salvación, pero a través del Espíritu, ¿no? A través del discernimiento que, como decíamos antes, el Señor Jesucristo o Dios puede darnos a través de la fe. Y para aquellos que no estaba dirigido el mensaje, aquellos que no iban a poder entenderlo, pues era porque no eran tocados por el Espíritu, no iban a poder entenderlo. Sin embargo, el mensaje les iba a tener que ser llegado para que él les pudiera decir, pues oíste de los mensajes y no creíste, ¿no? Te fue anunciado y no escuchaste. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Pues que era mucha la gente que se reunía, pero a pesar de eso no era para todos el mensaje. Entonces, él les explica, ¿no? Y yo creo que esa es parte de la explicación. Y entonces, una vez que él les dice esto, les dice cuál es la explicación de la parábola del sembrador. En la parte del 15, en el versículo 15, al final, cuando les dice de que oigan y demás, les dice para que no oigan, ¿no? Con los oídos no oigan. Y dice, y con el corazón, como yo decía, una vez que entiendes, tu corazón es el que entiende. El Espíritu Santo, el Señor Jesucristo, viene a tu corazón. Tu corazón
y tu entendimiento pues, es lo mismo, se relacionan, se compenetran, y eso es lo que hace que con el corazón entiendas, ¿no? Porque sabemos que no entendemos realmente con el corazón, entendemos con el pensamiento, pero el pensamiento nos lleva hasta el corazón, o el corazón a veces nos gobierna en el pensamiento, entonces es la misma idea. Entonces entiendes en el corazón y entonces te conviertes, que era lo que decía, cuando nosotros entendemos la base del mensaje del Señor Jesucristo, aquella dificultad que teníamos para entender la Biblia, ya no la tenemos, podemos entender fácilmente la palabra de Dios, ¿no? La lógica de la palabra. Y entonces dice el Señor, y entonces pues ya no me queda de otra, ya se convirtieron en su corazón, en su entendimiento, y pues tengo que sanarlos o tengo que salvarlos, ¿no? Y entonces, y eso es lo que dice la palabra, ¿no? No puedo hacerlo a menos de que ellos por su propia cuenta lo entiendan. Dice, Jesús explica la parábola del sembrador. Oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. Pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hacen infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra, y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Ok. Lo vuelve a repetir. Sí, repite la parábola, pero ya la va explicando, diciendo, ¿no? Y es algo que, pues sí, cuando tú oyes directamente la parábola, si nosotros hubiéramos estado ahí, no hubiéramos entendido tal vez, y entraríamos en este primer plano, que es el que dice que cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, pues viene el malo, te la quita, te quita la idea, y pues ya, te perdiste, ¿no? ¿Sí? Porque dice, viene el malo y le arrebata lo que había sembrado en su corazón, este es el que fue sembrado junto al camino, ¿no? Sí. Entonces, los que se supone que se sembraron junto al camino son los que oyen la palabra, pero no la alcanzan a asimilar por completo, pero aquello que más o menos les quedó como idea en el corazón, se distraen con otra cosa, lo que veíamos de los jóvenes cuando se voltean, se ven en el espejo y se voltean, y se les olvida, y ya, Satanás ya cumplió su parte. Y después dice, los otros pues son los que son sembrados en pedregales. Dice, aquellos que oyen la palabra y la reciben con gozo. La reciben, fíjense, la recibieron y la entendieron, ¿no? Dice, pero como no tiene raíz, como todavía no está bien estudiada, bien profundizada y demás, o sea, sí dicen, ay, sí, está muy bonito, qué padre mensaje y demás, pero no está analizado, no está profundizado, dice, oyen la palabra en el momento y la reciben con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción y las persecuciones por causa de la palabra, tropiezan, ¿no? O sea, al venir las pruebas, al venir la tentación, al venir los arrebatos, al venir cualquier cosa, en esas pruebas, y no pruebas fuertes, cualquier tipo de prueba, eso poquito que habías aprendido sobre el amor, sobre el amor al semejante, al prójimo, pues lo puedes perder, ¿no? Puedes decir, pues sí, pero no, lo que sea, ¿no? O sea, pongámosle en el caso de alguien que tiene que son ladrones por herencia, que todos sus familiares son ladrones, están acostumbrados a robar,
su lógica, su idiosincrasia, sus paradigmas, su estructura de educación, pues para él piensa que es normal agredir, ofender y robar a una persona, ¿no? Es un modo natural estafar, es un modo natural de sobrevivir, pero cuando es enfrentado tal vez a los pasajes que vimos anteriormente, creo que por el capítulo 5, o lo que vimos en Mateo 5, o lo que veíamos tal vez podemos ver a futuro en Corintios 13, donde habla del amor, son cosas que ya no, que de momento le pueden entrar, pero en el momento de su necesidad, pues dice, pues ¿qué hago? Pues ya me voy a robar, ¿no? Entonces, esa es más o menos la idea. Yo creo que este tipo de gentes son estas. Dice, luego viene el que fue sembrado entre espinos, ¿no? Que oye la palabra, y entonces sí, son las pruebas difíciles. Cuando viene el afán del siglo, el engaño de las riquezas, y estas ahogan la palabra y se hace infructuosa, ¿no? Estos ya son los que pasan por pruebas muy grandes, porque pues pasan por las aflicciones de persecución y todo eso, pasan por hambres, se encuentran con la oportunidad de hacerse ricos, le dedican más tiempo a la riqueza. No tiene que ser precisamente malos principios, sino simplemente pues mala estructuración, ¿no? Que no le das la importancia suficiente a las cosas, no haces, no trabajas, y luego tienes aflicciones, luego tienes pruebas, tienes muertes de seres queridos, cercanos y demás, y no recibes la paz del Señor porque no estás metido en eso. Entonces todas esas aflicciones, si no tienes el escudo, cosas por el estilo, no tienes la fuerza, pues te pueden hacer perder, ¿no? Te pueden hacer perder eso que ya estaba pues más o menos arraigado, que ya tenías en tu vida. Y entonces lo vuelven infructuoso, porque en lugar de producir algo bueno o algo como lo que quiere el Señor, pues no produces nada, ¿no? Sí conoces, pero no produces, sí conoces, pero no haces. ¿Sí me explicó? Fíjense cómo no dicen que esta persona deje por completo, pero sí dicen que es infructuosa. La anterior había dejado, esta se vuelve infructuosa. Y al último dice, mas el que fue sembrado en la buena tierra, este es el que oye, entiende la palabra, da fruto y produce 170, 160 y 30 por uno. Entonces, ya lo hemos platicado. El obedecer te lleva, y el estar entendiendo, el estar haciendo, te lleva a accionar, y el accionar te lleva a tener fruto. Gaby, Angelita, ¿te lees por favor del 24 al 30? Sí. De parábola del trigo y la cizaña. Les refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio frutos, entonces aparecieron también las cizañas. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él le dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos les dijeron, ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él le dijo, no sea que al arrancar las cizañas arranquen también con ella el trigo. Dejad crecer juntos lo uno y lo otro hasta la siega. Y el tiempo de la siega yo diré a los segadores, recoger primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo y el canero. Si lo comentamos en la vida real, pues todavía, hermano, hasta en la iglesia se puede ver, está junto la cizaña con el trigo. Sí, hemos visto muchas veces testimonios que a veces da el pastor, donde dice que algunos que eran pastores, algunos que eran hermanos muy entregados o cosas así, pues luego están haciendo cosas que no son
que no hablan muy bien de su fe o no hablan muy bien del testimonio de ellos, ¿no? Y pues lo vemos a todos niveles, desde los hermanos que más o menos van a aprender hasta niveles de hermanos que son pues bastante ya mayores en estas situaciones o que se supone que están más capacitados y que de verdad luego tienen mucha palabra, tienen mucha sabiduría, pero desgraciadamente no están tan en esa relación de obediencia, no están en esa relación de entender realmente lo que está pasando en sus vidas y lo que deben de hacer, ¿no? Y la prueba está en que pues, por sus frutos los conoces. Entonces, y aquí pasa igual, parece mentira, pero es como parte de las mismas profecías, ¿no? De cuando va a venir el Señor Jesucristo. Ustedes dirán, bueno, ¿en qué parte se parece? Ahorita les voy a decir. Es que les iba a decir, es como cuando comparan en qué se parece un elefante y un elevador, que no me acuerdo en qué se parecían, pero de esos chistes, ¿no? Pero aquí, ustedes pueden decir, bueno, ¿en qué se parecen las profecías? Voy primero a lo que dice el Señor Jesucristo, que dice que vienen los siervos en el reino de los cielos, dice que es semejante a un hombre que sembró, ¿no? Y entonces siembra sus semillas, después vienen los siervos y le dicen que pues está creciendo la cizaña y entonces le dicen, la cortamos, y dicen, no, espérense a que crezcan juntas. Cuando el Señor dice que hace salir el sol sobre justos e injustos y le da bueno tanto a los buenos como a los malos, es algo muy parecido. Todas las bendiciones del Señor o la permisividad del Señor respecto al crecimiento y demás, en lo que se refiere a lo material, lo permite. Pero, y todos viven una vida plena en el sentido de que todo está escrito, ¿no? Desde que empieza su vida hasta que termina, y todos hacen conforme a su libre albedrío durante ese tiempo de vida. Entonces, una vez que están muertos, una vez que ya llegó su tiempo, cuando llega el tiempo de la siega, cuando viene el tiempo de la venida del Señor Jesucristo, ahí es donde se parece esto, todos aquellos que están vivos o muertos, todos aquellos que ya crecieron, aquellos que ya están en su punto de ser cegados, cuando son cegados, son separados. Y entonces separan el trigo de la cizaña, y entonces es cuando la cizaña, o aquellos que son la cizaña, aquellos que son la hierba mala, van a ser arrojados al lago de fuego, van a ser lanzados al fuego. Esto es algo que en cierta forma nos está diciendo que va a suceder, así como lo dicen las profecías, ¿no? A eso es a lo que yo me refería. Ok, hermanitos, pues nos quedamos ahí, nos quedamos en el versículo 31 del 13. Una de la semilla de mostaza. Pues no, nada más mi comentario de referente al guardar el sábado. Yo creo porque Jesús hacía milagros y todo eso en sábado, por eso lo crucificaron, por eso lo condenaron. Sí, el Señor Jesucristo tuvo varias cosas, pero sobre todo el problema no era tanto que lo hiciera en sábado. El problema era que Él se decía delante de ellos que Él era el Hijo del Hombre. Entonces, que Él era el Mesías. Así lo reconocían. Sí, y así se anunciaba, ¿no? Entonces decían, ¿cómo puede ser que se diga el Mesías, ¿no? No es este Jesús que nosotros conocemos y demás. O sea, no alcanzaban a comprenderlo, no alcanzaban a entender que así fueres. Así es. ¿Algo más? Y ellos daban otro Mesías, ¿no? Pero bueno. Sí, ellos como estaban bajo el yugo romano, pues estaban esperando ya ser liberados, ellos esperaban el Mesías reinante. Y como decíamos, no alcanzaban a ver que parte de las profecías se estaban cumpliendo conforme las van citando, y les faltaban las profecías del Mesías reinante, ¿no? Todavía los apóstoles cuando le preguntaban, les decían, ¿vas a establecer ahora tu reino o hasta después, no? Ok, ¿o cuándo vas a venir a establecer tu reino? Ok, pues vamos a despedirnos. Oras, por favor, Gelita. Sí. Bendito Señor, te damos gracias, Padre, por este Señor.
Gracias por el estudio, Señor, por la vida de cada uno de los hermanos que estuvo presente, Señor. Y pues aún, Señor, también te pido por Alex, Señor, que después pueda oír la enseñanza. Te doy gracias, Señor, por la disposición de mi hermano César, Señor, y pues te pido, Padre, que estas palabras, Señor, no queden en el aire, Señor, sino que pues las podamos recordar en todo momento, Señor, y pues poner por obra, Señor, aquello que quieras enseñarnos. Te doy muchas gracias, Señor, y pongo pues el resto de la noche, el resto del día y de la semana, Señor, en tus manos. Que seas tú bendiciendo a cada uno, Señor, a cada uno de nuestras familias, y que pues seas tú, Señor, en todo momento con nosotros. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. 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 Bueno, nos quedamos despedidos, hermanitos. Que Dios les bendiga. Saludos a sus familias. Igualmente, gracias a todos. Igualmente. Hasta luego, Igualmente, hermana. hermanos. Igual, Saludos, gracias. caritos. Saludos a tu familia. Que Dios les bendiga. Bye. Gracias. Hasta luego.